Pero es original su escritura. Ya, pero no pasa nada. Sí, para mí sí me pasa. Es que, joder, te lías a leer y ves la película medio. Eso es verdad, eso tienes que tener costumbre. Claro. Estos tienen. Eso es para saber el idioma. Profesor de la Escuela de Escritores de Madrid, presidente de la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid, conferenciante, columnista, profesor de talleres personalizados de poesía, guión de cine y teatro y de narrativa breve. Con esas pinceladas, más o menos, me imagino que estáis ahí con su reseña. Un poquito también, tiene una obra publicada, lleva sus últimas publicaciones, Cuidado Mancha, en el 2007, Machado, Vida y Flamenco, 2007, Dios y sus cómplices, 2009, Enciclopedia Poética de España, volumen 8, Barcelona, en el universo más cercano al nuestro, y en esta obra obtuvo el premio Ojo Crítico de Poesía desde 2011. El autor, según decía en el fallo de este jurado, se dice del fallo del jurado en una tradición heterodoxa de la poesía española, donde se puede encontrar el humor postista, la imaginación de Gómez de la Serna o el lirismo surrealista de Rafael Pérez de Estrada. Recuerdo que hace un mes estuvo por aquí, que le había convocado la plataforma de la Escuela Pública de Tres Cantos. Tuvimos la ocasión de escucharle, nos parecía que tenía un verbo fácil, una palabra muy directa y comunicativa, que hacía una radiografía de la situación actual según él lo veía, con lo cual nos pareció que le daba un aire fresco, con un contenido profundo, a la situación por la que estamos atravesando. Por eso quería terminar con unas palabras que en aquel instituto del Antonio López nos decía, que eran las siguientes: quienes ahora trabajan para empobrecer el país lo hacen al mismo ritmo para ubicar sus intereses. La caridad sustituirá a la justicia, las leyes reemplazarán a la política y quien hoy se siente noble, antes o después tendrá la oportunidad de mostrarlo. Yo creo que sobre este contenido, más o menos, entre la reflexión que hemos hecho de su perfil, de su obra y estas palabras, no estaría de más, parafraseando a Antonio Machado, decirle a Aarón aquello de: soy, en el buen sentido de la palabra, poeta. Gracias. Buenas tardes. Es la primera vez que vengo a la Universidad Popular. Conocía ya Tres Cantos porque, como le comentaba a los organizadores, estuve trabajando 2 años en la Casa de Cultura, dando algunos de los talleres que se han impartido en ella, y no es, por lo tanto, para mí una ubicación desconocida, pero sí la casa precisamente de la Universidad Popular, porque hasta ahora pues ni siquiera sabía de su existencia hasta el acto que hicimos a colación de la educación pública. Yo no sé muy bien qué se esperan hoy, porque reconozco que el título es ambiguo. No sé si han venido ustedes aquí para que yo les mienta. Y claro, es un título ambiguo, pero es que forma parte del juego. Yo hoy les voy a proponer a ustedes un juego. Desde la primera palabra que ya he utilizado en esta mesa hasta la última, habrá una mentira camuflada de entre el resto de verdades. Y lo que les propongo es que ustedes identifiquen esa mentira y al final de la charla, ya en el coloquio, pues la digan, la comentemos y veamos hasta qué punto lo es o no. Me interesa saber
qué mentira han elegido ustedes, porque estoy completamente seguro de que cada uno de ustedes seguramente elija una distinta. Y me interesa saber luego por qué les parece mentira y que lo debatamos. Hoy vamos a jugar con las verdades y las mentiras. Y vamos a intentar jugar como se juegan con las cosas importantes, con la simpatía, sin ninguna pretensión de erudición de ninguna clase, pero intentando manifestar que entre la mucha subjetividad que nos rodea, siempre hay un punto de verdad incuestionable y que se puede demostrar. Así pues, estamos tan acostumbrados a lo largo de nuestras vidas a creernos nuestras propias mentiras que llegamos a tener la certeza de que lo nuestro es bueno no por ser bueno, sino por ser nuestro. Hoy les propongo enfrentarse ustedes también a sus propias mentiras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hablando de algunos temas en concreto, básicos, y acerca de ellos yo les voy a dar mi opinión. Terminada la charla, ya en la conversación que tengamos, me gustaría conocer la suya. Estos temas son los de toda la vida. Tenemos a Dios, tenemos la democracia, la libertad, el ecologismo, hablaremos de la paz, hablaremos de la igualdad de género, mencionaremos también el asunto de la justicia, ¿por qué no también la monogamia? También, ahora que está también de colación por el asunto del ciclista, el uso de sustancias estupefacientes en el deporte, la educación del Estado para la no violencia, el antitaurinismo y, ¿por qué no también, lo más básico, los hechos históricos, a los que estamos tan acostumbrados pues a incorporar en nuestro cúmulo de verdades absolutas, porque nos las han dicho de pequeños, desde pequeñitos, y con los años las hemos ido reproduciendo, y como nos hemos encontrado con otras personas que a su vez las reprodujeron, cuando nos la dijeron encima, luego encima nos reforzaban nuestra propia mentira, ¿no? Yo hoy les voy a mostrar que todo esto, desde mi punto de vista, es mentira. Y lo voy a hacer con la autocrítica de la que sea capaz, porque yo en todo esto he creído. Y me gustaría pedirles a ustedes que me devuelvan esa generosidad, entiéndase, dándome su opinión después. Por supuesto, terminaremos la charla con otra de las grandes mentiras, la crisis. Pero intentaremos explicar por qué, como haremos también con el resto de las cosas. No se trata de decir que todo es mentira, sino que la perspectiva que tenemos de cada una de las cosas que pensamos ciertas, a lo mejor con otra perspectiva, de repente deja de ser verdad. Así que les propongo que desde mi principio de la intervención hasta el final, ustedes identifiquen de entre todas las verdades que yo creo, en las que yo creo que son mentira, una que es objetivamente mentira. Y al final, pues, jugaremos con este asunto, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Bueno, estoy muy agradecido por haber sido invitado a la Universidad Popular y agradecido sobre todo porque existan todavía lugares como este. Hablábamos mientras tomábamos la manzanilla o el poleo, en tu caso, y en el mío el vaso de leche calentita, que los orígenes de la educación libre de enseñanza todavía a veces parecen perdidos y sin embargo tienen eco en nuestra sociedad en este tipo de iniciativas. Y no se trata de reproducir lo antiguo, sino de coger ese espíritu, ¿no? Y a mí me da la sensación de que la Universidad Popular, por lo que me he informado antes de venir, por la gente con la que he podido hablar antes de sentarme en esta mesa, interesándome de qué es lo que me iba a encontrar, me da la sensación de que tiene ese espíritu. Y más sobre todo porque aquí en Tres Cantos son ustedes una especie de pequeña isla rodeada de mar,
y tiburones. Así que, sin más dilación, empezamos. Y lo vamos a hacer, como he dicho, con Dios. De Dios siempre se ha dicho que no es posible demostrar que existe y que tampoco es posible demostrar que no existe. Claro, te dicen esto y es cierto. No es posible demostrar que existe y no es posible demostrar que no existe. Pero ¿es que acaso la no existencia tiene la obligación de demostrar que no existe? ¿Acaso el ratoncito Pérez ha de demostrar que no existe? ¿Debemos demostrar que no existen los Reyes Magos? ¿Debemos demostrar que ahora mismo no está lloviendo en la sala para que no exista la certeza de que no está lloviendo en la sala? Independientemente de que exista o no exista, la existencia es algo comprobado. Pero no porque se me ocurra a mí, sino porque hasta que no se ha comprobado, solamente existe como hipótesis, pero no como hecho. Y o empezamos a asumir esto, o nos va a ir muy mal en la vida, en general en cualquier aspecto. Se puede ser creyente, yo lo soy, pero de ahí a afirmar que Dios existe, son cosas distintas. Y además un acto de arrogancia sublime, porque claro, ¿quiénes somos nosotros para saber que Dios existe? Es verdaderamente absurdo. Y lo que es peor, ¿quiénes somos encima para saber lo que además Dios quiere de nosotros? ¿Por qué yo lo sé y no lo sabe mi vecino? Dios, sí, se dice que no existe y que no es posible demostrarlo, y también se dice que no es posible demostrar que no existe. No le pidamos a las cosas que no existen que demuestren que no existen. Pidámosle a las cosas que existen que demuestren que existen. Porque hay tantas cosas que no existen que si tuviéramos que demostrar que no existen, ninguna dejaría de no existir por demostrarlo. Es verdaderamente absurdo. Y esto se nos ha dicho desde el colegio. Es una frase que se nos ha inculcado y que hemos crecido con ella como si fuera una especie de axioma fundamental, ¿no? No es posible demostrar que no existe. Bueno, pero entonces es hasta entonces una hipótesis. Y como hipótesis, ¿por qué organizar el Estado civil, nuestra vida, nuestra manera de pensar, a través o a raíz de una hipótesis? Exista o no, hasta entonces es una hipótesis. Y si es una hipótesis, ¿por qué me va a influir a mí una hipótesis? Tendrán que influirme las verdades absolutas para compartirlas con el resto, porque hay mucha gente que piensa que no existe. Entonces, compartamos con el resto en una sociedad civilizada las verdades absolutas, las que existen, las que están demostradas. Y luego que cada uno, a su libre albedrío y en su mundo íntimo y personal y privado, por supuesto, pues viva sus pequeñas verdades que no ha podido demostrar al conjunto de la ciudadanía que existen. Esta es una de las ideas que hoy les planteo. La segunda, la democracia. Decimos que vivimos en un Estado democrático. Lo hemos dicho tantas veces que no lo hemos acabado creyendo. Porque la democracia significa que es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adaptadas a un pueblo de supuestamente ciudadanos libres e iguales. Ciudadanos libres e iguales. Es decir, todo para todos y desde todos. En España no votan las personas sino sus territorios. Y en el momento en el que en España no votan las personas sino sus territorios, ¿dónde está la democracia? ¿Estamos en la democracia de los territorios? ¿Por qué no votan las personas y sí sus territorios? ¿Por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque un voto en Ceuta no tiene la misma proporcionalidad en el Parlamento que un voto en Madrid. Un voto en Madrid, para que haya un escaño en Madrid, un escaño, una persona que represente a esa ideología en el Parlamento que venga de Madrid, tiene que haber 187.000 votos. 187.000 personas se tienen que poner de acuerdo para votar, para introducir la misma papeleta en la urna y que esa urna represente una ideología adscrita a una persona que la representará a su vez en el Parlamento.
Pero es que si en Madrid son 187.000, en Soria son 47.000, por la ley D'Hondt. Y si en Soria son 47.000, quiere decir que el voto en Soria tiene representativamente casi 4 veces más valor que un voto de un madrileño. El voto de un soriano tiene 4 veces, casi 4 veces más valor que el voto de un madrileño. ¿Por qué? Porque votan las suscripciones. La suscripción de Soria. Y entonces no vota la gente de Soria ni la de Madrid, vota el territorio. Y si esto es así, ¿por qué decimos que existe la democracia? Porque si la democracia hemos dicho que son iguales y libres, de momento ya no somos iguales, porque mi representatividad es 4 veces menos de la que ocurre en Soria. Pongamos otros ejemplos. Galicia. En Pontevedra, para que haya un escaño con una ideología determinada, se tienen que poner de acuerdo, consciente o inconscientemente, o que coincidan, 137.000 personas. Pero es que en Orense son 60.000 personas menos. Estamos hablando de 83.000 personas. De una linde a la otra, la diferencia. Votan los territorios. Votan los espacios, no las personas. Y si esto es así, objetivamente, si esto es así, si lo que votan son los territorios y no las personas, ¿quién vota entonces? Los territorios. ¿Y quién representa a los territorios? Supuestamente las personas, pero en realidad son los terratenientes. En realidad, la democracia que nosotros denominamos como tal es una representatividad de los intereses de los terratenientes, para mantenerse todavía con sus propiedades y para poder influir sobre el resto, para incorporar a sus propias propiedades aún más valor. Yo no sé si ustedes pensarán o no, vayan tomando nota exactamente igual que yo, pero estamos hablando de hechos. Pongamos otro ejemplo. En Vizcaya, para que haya una representación en el Parlamento, tiene que haber 144.000 personas que voten la misma elección, que tengan la misma elección. Pero es que en Álava, está debajo, son 78.000. Estamos hablando casi de 70.000, casi de 70.000 personas de diferencia. Estamos hablando del doble. El voto de un alavés vale casi el doble o el doble que el voto de una persona que vota en Vizcaya. Los dos viven en el País Vasco y los dos eligen, pero el voto de uno vale el doble. ¿Cómo podemos decir que vivimos en una democracia teniendo en cuenta que la democracia era de un pueblo de ciudadanos libres e iguales, cuando esta igualdad no se está produciendo? Al margen luego ya de que la representatividad sea real, de que luego encima les votes con unas ideologías y hagan las contrarias, al margen ya de todo eso, la propia esencia democrática del país y del sistema no es democrática. No existe, no se da, no es un hecho. Tercer asunto, la libertad. La libertad. La libertad, tirana consejera, origen animal del raciocinio, por mucha sinrazón de que se forme. Siempre la libertad ha descuidado cumplir amablemente su palabra. Si alguna vez te crees ejercitándola, pregúntale al cerebro por qué finge. Tan alta es su impostura, tan incrédula, que puede ser verdad si se le antoja. No he conseguido beso que no traiga consigo la intención de enamorarme. E igual se queja al mar porque nademos a menudo de un modo inesperado. No existe libertad que no te endeude. Y asusta definirla como obsequio, pues toda caridad esconde un robo. La esclavitud, el único derecho de por vida que tienen nuestros genes. De todas las palabras que proclamo, ninguna me conoce siendo libre.
Cuarto asunto, el ecologismo. Estamos hablando de que el ecologismo es un variado movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente. Habitualmente se defiende desde posiciones claramente antropocéntricas. Porque claro, no sé ustedes, pero intentemos pensar al margen de los estereotipos a los que nos han acostumbrado. ¿Qué es el ecologismo? Nosotros decimos que hay que cuidar las aves, por lo tanto hay que cuidar el cielo y sus seres vivos que lo ocupen, que hay que cuidar las costas, los seres vivos que albergue el mar, que hay que cuidar los ríos, la polución, y que todo está relacionado. Hablamos del ecologismo como si fuéramos una especie de gente de repente inteligente que quiere hacer bien las cosas. A mí me da la sensación de que este tema, como los anteriores y como los posteriores, se puede ver desde otra perspectiva. Claro, ¿para qué cuidamos las cosas? ¿Para qué nos interese que siga funcionando el mar y que no esté pervertido? ¿Para qué nos interese que los ríos no se manchen, no se llenen de polución? En el fondo lo que nos molesta es no poder pescar, tanto en el río como en el mar. En el fondo lo que nos molesta es que los pájaros, si dejan de existir, a nosotros nos deje de surgir esa sonrisa estupenda que ponemos cuando vemos algo hermoso, ¿no? En ellos, claro. Es una perspectiva claramente antropocéntrica. Porque, ¿qué sucede si el ser humano, pongamos el ejemplo, se dedicase a esparcir su petróleo, como está haciendo, por toda la superficie terrestre? Pasaran los años y solamente hubiese plástico, al margen de que desapareciesen todos los seres vivos que hoy en día conocemos como tales. Eso nosotros lo vemos como algo muy drástico. Decimos, oh, es terrible, hay que cuidar el medio ambiente para que eso no pase. Pero es que, aunque eso pase, nosotros desaparezcamos, habrá otros seres vivos que vivan del plástico. Como nosotros vivimos del oxígeno, que por cierto es corrosivo. Igual que habrá otros seres vivos que vivan del petróleo, de lo corrosivo. Igual que los animales extremófilos viven en circunstancias absolutamente ajenas a nosotros. Empecemos a mirar el tema del ecologismo con un poquito más de inteligencia y démonos cuenta de que lo natural es todo lo que existe y lo antinatural no existe. Lo antinatural no está. Lo que nosotros hacemos no es antinatural. Nuestras casas forman parte de la naturaleza. Nuestras expulsiones de humo de los coches forman parte de la naturaleza. Igual que la casa del castor forma parte de la naturaleza. Es difícil de asumir esta perspectiva como las anteriores y como las posteriores. Pero decir que existe lo antinatural es creer en lo antinatural o en lo extranatural. Y no existe nada que no exista. Todo lo que existe es natural. Y nosotros formamos parte de la naturaleza. Somos la misma naturaleza. Y si el ser humano asesina las plantas y las contamina, es la propia naturaleza la que se contamina a sí misma. Y no hay un cerebro inteligente en la naturaleza que organice esas contaminaciones. Es la propia vida la que se abre camino. Y cuando nosotros desaparezcamos y dejemos todo lleno de plástico, habrá otros seres vivos que se beneficien de ese plástico para poder evolucionar. Porque si no se hubieran extinguido las anteriores especies, nosotros no nos hubiéramos desarrollado ni tener todo el campo abierto de la superficie terrestre para formarnos o para desarrollarnos como especie Homo sapiens sapiens. Siempre una especie procede de la devastación de la anterior. Una supremacía procede de la devastación de la anterior. Pero no empecemos a pensar
que somos tan importantes. No empecemos a pensar que el planeta y nosotros somos cosas distintas. Si nosotros nos cargamos el planeta, es el planeta el que se carga a sí mismo. No somos gente o entes ajenos a lo que existe, somos lo que existe, formamos parte de ello. Nos hemos evolucionado de ello, nos hemos nutrido de ello, igual que ello se nutre de nosotros. Bueno, este es un tema complejo, igual que el antitaurinismo, que lo veremos al final, y a lo mejor se podría explicar un poquito más desarrolladamente al final. Pero quedémonos con una idea. Incluso la perversidad de dejar al planeta sin la riqueza embrionaria de la cantidad de seres vivos que lo ocupan y que lo pueblan, incluso esa perversidad forma parte de la naturaleza. No estoy diciendo con esto que nos pongamos a tirar las colillas al suelo o nos pongamos recuperemos las chimeneas y volvamos a defender la polución en Madrid. No, se puede perfectamente intentar vivir bien, pero decir que somos ecologistas cuando lo que somos precisamente es la propia naturaleza que se autodestruye y se autorregenera permanentemente, y que somos una parte de la historia de la Tierra y luego vendrán otros y ocuparán nuestro lugar y nuestros residuos y vivirán de nuestros residuos. La paz. ¿Por qué la paz es un valor? Como ven, es un día de destrucción de mitos, ¿no? Y es muy difícil tomar esta perspectiva, que es la que tengo yo ahora. Pero sigamos pensando, merece la pena hacerlo por uno mismo. Empecemos a reinventar nuestras propias ideas y saber por qué creemos en ellas. Merece la pena, ¿no? Saber que si defendemos la paz es porque tenemos clara la idea de lo que es la paz y es interesante hacerlo. Pero no hay que defenderla porque nos hayan dicho que la paz es buena, que nos lo llevan diciendo desde que somos pequeños. ¿Qué es la paz? La paz es, objetivamente, el primer arma del poder predominante. Si un poder se quiere perpetuar, lo primero que le interesa al poder es incorporar la paz. Solamente el poder puede dejar de serlo en un ambiente en el que la paz no exista. Estoy diciendo con esto que para modificar a un poder haya que incorporar elementos que no sean pacifistas. No. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. La paz es un elemento interesado del poder. Es una herramienta del poder. Y cuando al propio poder no le interesa su propio poder porque tenga luchas internas, lo primero que genera el poder es la ausencia de paz. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí se me mete un virus o una bacteria en el organismo, yo la combato. No llevo a mis leucocitos con pancartas de queremos la paz. No, la combato. Y la combato con fiereza. Entonces, si somos pacifistas, que sea porque se ha llegado a esa conclusión, no porque lo seamos como consecuencia de que el poder nos está diciendo la paz es lo importante, que en el fondo lo que oculta es predominarse en el poder, mantenerse. Ni la paz es positiva ni negativa. No tiene más razón de ser que la propia existencia y la propia supervivencia del individuo. Cuando tenemos una enfermedad crónica, el individuo intenta superarla como puede, pero no es capaz porque es crónica. Pero cuando esa enfermedad se puede solventar como un resfriado, el individuo lleva sus legiones y acaba con ese agente externo
y maléfico para sus intereses, y va por él a derrotarlo, a masacrarlo, no a conversar con él. Es decir, no siempre la guerra es en nuestras vidas algo desagradable. No es siempre la paz algo positivo. Sé que el asunto también es complejo, pero merece la pena volver a pensar acerca de ello. Que cada uno de ustedes vuelva otra vez a pensar en sus propias convicciones y que se replantee las cosas desde su perspectiva, como hacían en los antiguos colegios de la educación libre de enseñanza. Sean ustedes mismos los que acerca de estos temas tengan sus propias ideas y su propio discurso. No incorporen los conceptos al cerebro porque suenen bonitos o porque parezcan a priori fáciles o sencillos o positivos para el resto o para nosotros. No. Si creemos en la paz, tengamos nuestros propios argumentos. Si creemos en Dios, tengamos nuestros propios argumentos. Si creemos en la libertad, en el ecologismo y en la democracia, tengamos nuestros propios argumentos. Porque a lo mejor en esa reflexión se te caen tus propios argumentos, porque no los tienes. ¿Y de qué sirve opinar una cosa si luego no la sabes defender? ¿De qué sirve un pacifista si el pacifista no sabe demostrar que la paz es más importante? No se trata de gritar más alto, sino de tener mejores argumentos. Dicen al respecto de la paz, con la incorporación de la cultura judeocristiana, dicen algo así como: yo te defenderé, mientras tanto tú pon la otra mejilla, ¿no? No es una paz de proclama hacia los demás, sino de aceptación de la agresión del otro. No te defiendas, soy yo el que lo hará por ti. No, ¿cómo? ¿Cómo no me voy a defender? No, no te defiendas, soy yo el que lo hará por ti. Eso te dice el poder permanentemente. Y cuando el poder lo hace con tanta intensidad, hay que preguntarse por qué lo hace. Vamos con otro aspecto. La igualdad de género. Bueno, otra manera peligrosa de exponerme hoy ante ustedes, ¿no? Si no tengo ya suficiente con lo que les he dicho, ahora me meto con esto. Bien, no somos iguales. No somos iguales. Formamos parte de la misma especie, pero no somos iguales. Tenemos funciones distintas dentro de nuestra misma especie. Incluso dentro de nuestro género somos distintos. Los hombres no son iguales a los hombres y las mujeres no son iguales a las mujeres. Entonces, el concepto de igualdad de género lo que hace es limitar que una franja de individuos y otra franja de individuos tengan los mismos derechos. Pero es que en realidad lo que habría que hacer es que, independientemente de las franjas, cada uno de esos individuos tenga los mismos derechos. ¿Qué más da la franja a la que pertenezcamos? Cuando se gesta el embrión, a las pocas semanas, a través de una serie de comportamientos químicos que tiene el cuerpo en ese momento tan especial de la gestación y del crecimiento del individuo, el hombre sufre, o sea, lo que es el macho de la especie Homo, sufre una modificación con respecto de la hembra. Todos somos hembras al poco de existir. Todos somos hembras. Es al contrario lo que decían de lo de la costilla de Adán, ¿no? Que decían que la mujer provenía de la costilla. Es al revés. Es el hombre el que sufre una alteración cromosómica, química a través de las sustancias, de las hormonas, y lo que lo hace modificarse para tener otra función. Entonces, no somos iguales.
no pasa nada por aceptarlo. Yo tampoco soy igual a mis hijos, ni al varón ni a la hembra, ni soy igual a mi padre, ni soy igual a mis amigos, no pasa nada. Y la mujer no es igual al varón porque no es varón, y tampoco es igual al resto de mujeres porque no es el resto de mujeres, ya está. Entonces, intentemos dejar de esa parcela absurda del enfrentamiento entre sexos y empecemos a defender al individuo. Porque si no, lo que podemos hacer también es empezar a defender a los calvos por ser calvos, a los bajitos por ser bajitos, a los feos por ser feos, y empezar a crear parcelas y más parcelas y más parcelas. Y a veces, claro, cuando uno empieza a parcelar, se olvida de los árboles, se olvida de las personas. ¿Qué más da que seas alto, bajito, que tengas una minusvalía? Los derechos son iguales para todos. Si una persona tiene una minusvalía, más dificultades tendrá para ejercer ese derecho. Pero no es que tenga, no es que la minusvalía le haga distinto, porque los derechos son iguales. Es un tema también complejo, que además dentro de un tiempo será todavía más complejo, porque el hombre empezará a tener la capacidad de gestación a través de los avances tecnológicos, y la mujer empezará a mirar al hombre como un enemigo. Ahora nos reímos y decimos, qué difícil es esto, ¿no? Pero no lo vamos a vivir seguramente dentro de, no sé, cientos de miles de años, uno y otro género no se necesiten, y ahí llegará un problema. No sé, a lo mejor la adaptación de nuestra especie haga que nuestras hormonas masculinas empiecen a balancearse más con las femeninas y viceversa, y se cree una especie de hombre andrógeno, no sé muy bien lo que va a pasar con esto. Bueno, sea como fuere, aceptemos que no somos iguales y no pasa nada, y dejemos ya de vernos como distintos por ser de un género o ser de otro, y empecemos a vernos como individuos, como seres independientes, independientemente de nuestra cara, de nuestro género, de nuestra altura, de nuestro peso, de nuestra afiliación política, si la hubiere. Bueno, la justicia. La justicia es igual para todos, decía nuestro jefe del Estado en su última intervención en televisión, a propósito de las fiestas cristianas. Y lo dijo, y yo recuerdo que cuando lo dijo, hizo su diatriba y además lo afirmó, fue contundente. Yo recuerdo que en ese momento la reacción de la gente fue de tranquilidad, de sosiego. Menos mal, ¿no? Parecía que decía el mundo entero, ¿no? Menos mal que llega el rey, que llega nuestro jefe del Estado y habla a sus súbditos y les dice que la justicia es igual para todos. Y la gente notó cierta sensación de alivio. Pero claro, es que quien lo dijo es la única persona en España cuya justicia no le incorpora. Es decir, la única persona en España para cual la justicia no es igual para todos. Es la única persona en España que no tiene que dar cuentas de su comportamiento. Y que la única persona que no tenga que dar cuentas a la justicia de su comportamiento diga que la justicia es igual para todos, y encima, para más INRI, ver que la gente sentía alivio por eso. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero en qué país vivimos? Si él quiere decir que ojalá la justicia sea igual para todos, lo que tiene que hacer es poner su jefatura del Estado en manos de la ciudadanía española.
de todos y cada uno de nosotros, de los que amamos este país. Porque lo amamos todos, independientemente de la ideología que tenga cada uno, porque vivimos aquí, ya sea la cultura, la gastronomía, todo. Y entonces, que la única persona que no esté expuesta a la justicia y que encima la gente sienta alivio por eso. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Eso dice el artículo 56.3 de nuestra Constitución española. La monogamia. Se empezó en Inglaterra, Gran Bretaña, no sé exactamente si fue en Inglaterra, creo que sí. Un estudio hace unos cuantos años ya, para ver la corresponsabilidad genética de los individuos que formaban una misma familia. La consanguinidad genética con pruebas de ADN para verificar qué tanto por ciento de los descendientes y de sus ancestros, de sus ascendientes, se correspondía y qué tanto por ciento no se correspondía. Bien, extraoficialmente, creo que fue extraoficialmente, se dijo que se paraba el estudio porque las conclusiones eran demoledoras, terribles. El tanto por ciento de consanguinidad era muy bajo, por debajo del 50%. Claro, ¿qué es la monogamia? La monogamia es un vínculo sexual exclusivo durante el periodo de reproducción y de crianza. Pero ese vínculo no es que sea cultural, es que está impuesto. Porque el embrión de las sociedades modernas es la familia. Y el método en el cual el sistema capitalista se beneficia de los intereses de esas personas es formando familias. La familia gasta mucho y gasta bien. Y en torno a los intereses de la familia se desarrolla un consumo que es básico para la supervivencia de este sistema. Pero sin embargo, al mismo tiempo que oficialmente nos decimos monógamos, la realidad es que la monogamia, si no es autoimpuesta, no existe de manera natural. Yo no conozco un solo hombre que sea monógamo. No se asusten las mujeres en la sala porque acabo de conocer a los hombres por primera vez aquí, ¿eh? No, en serio, no lo conozco. Y esa fidelidad sexual no se ve únicamente en el acto y en el hecho en sí de ir a acostarse o de tener relaciones sexuales con la hembra, o viceversa, que la hembra las tenga con el macho, sino que se ve también, por supuesto, lo que decían antiguamente los curas de pensamiento, ¿no? Que se pecaba de pensamiento, ¿no? Está permanentemente en nuestra imaginería la práctica sexual con prácticamente todas las hembras que en un momento determinado te puedan excitar. Igual que sucede con la mujer, también está en su imaginería el tener deseos sexuales con todos los machos que les interesen. Y sucede permanentemente. Por no decirles que el macho, prácticamente como está generando una sustancia diariamente que de una u otra manera debe de expulsar, ya sea a través del onanismo, ya sea a través de las poluciones nocturnas o de la propia práctica del sexo, se ve forzado a hacerlo pues porque es su propia naturaleza. Y nosotros somos tan crueles de decirle al hombre que el hombre
no se comporte como lo que es. Y le hacemos sentir mal por ser lo que es, como hacemos con todo el que es, con todo aquel que en el fondo pensamos que pueda ser un peligro para nosotros. Y la sociedad actual, con esta tradición judío-cristiana, con el sentimiento de culpa que nos ha irradiado, está haciendo que la verdad sea de una manera y lo que decimos que es la verdad sea de otra. Es decir, la gente tiene pues sus escarceos de manera fingida, mintiendo a la pareja, mintiendo a los amigos, porque está mal visto hacerlo. Y creamos gente con problemas mentales porque no es capaz de aceptarse tal y como es, ya que la sociedad le dice que es malo por ser así. Cuando, ¿qué hay de malo tener necesidades sexuales si ese ímpetu es el que ha hecho posible que nuestra raza se desarrolle como tal? Pero es que, ¿acaso durante la cultura grecolatina no se veía este tema de otra manera? Y se ejercía la monogamia y otras prácticas de otras muchas formas sin ningún tipo de pudor ni tapujo, porque no pasaba nada, porque era natural. Y de repente dejó de ser natural. Y nos hemos convertido en monstruos por ejercer una práctica básica, como si de repente de hoy para mañana decimos que hacer nuestras necesidades es algo pecaminoso. El mero coqueteo y la imaginación ya se considera un engaño. Qué bonito sería todo si nos aceptásemos tal y como somos, con nuestras desgracias, que las tenemos, con nuestros egos, que los tenemos, y con nuestro cariño, con nuestro afecto. Solamente a partir de una verdad podemos empezar a querernos. Pero ¿cómo nos vamos a querer si nos comportamos de la manera que no somos? No vaya a ser que el mundo nos agreda públicamente y nos señale con el dedo. Vamos con las sustancias estupefacientes en el deporte. Este tema que parece tan metido con puñal, ¿no? Pero claro, es que está tan de actualidad por el asunto de Armstrong. Yo no sé si ustedes conocen a este ciclista que ha ganado 7 veces consecutivas el Tour de Francia. Es un ciclista estadounidense, se llama Louis, ¿no? Louis Armstrong. Luis es, ¿no? O Leo, ¿cómo es? Luis, a ver. Sí, no, Lance, perdón, Lance. Yo tenía la L por ahí. Lance, lo siento, Lance Armstrong. Pues sí, porque Louis Armstrong es... Bueno, pues este señor ganó 7 veces consecutivas el Tour de Francia. Un milagro, un verdadero milagro para todos los que entiendan de ciclismo, ¿no? El ciclismo es un deporte muy duro. Bien, se le acaban de retirar sus 7 títulos porque se tiene constancia verificable y por lo tanto verificada ya de que se incorporó al organismo sustancias o cambió su sangre, etcétera, para tener más oxígeno en sangre, para que los músculos tuvieran por lo tanto más fuentes de energía de la que poder tirar y hacer un ejercicio mejor, etcétera, y luego también para levantarse antes del cansancio, ¿no? Solucionar antes sus propios cansancios, en fin. Se le han retirado los 7 títulos. Y claro, llama la atención este asunto también porque es otra de las mentiras de nuestra sociedad moderna. Pero es que acaso el cirujano, no digo todos, pero es que acaso no hay cirujanos que para aguantar 12 y 13 horas en una operación, que no les tiemble el pulso, no consumen sustancias estupefacientes. Paramos la operación
porque está consumiendo sustancias estupefacientes? ¿Le hacemos controles de antidoping al cirujano? ¿Pero es que acaso el político, para aguantar sus horas interminables de reuniones, que debe ser muy complicado ser político, ¿eh? En este aspecto seguro que sí. Para soportar esas horas interminables de reuniones, de encuentros, de puestas en debate interno y externo, de salidas a la opinión pública, para todo el trabajo que tienen, esos encuentros internacionales, con los cambios de sueño, ¿pero es que acaso no consume sustancias estupefacientes? ¿Pero es que acaso, no sé, me lo planteo, es que los escritores no han consumido y no consumen sustancias estupefacientes? ¿Es que no se encontró opio en la pipa de muchos de los escritores a los que hoy veneramos? ¿Es que hay que quemar las obras de Shakespeare porque a lo mejor se dice, que se decía que consumía sustancias estupefacientes? ¿Es que vamos a hacer lo mismo con toda la generación beat estadounidense? ¿O vamos a hacer lo mismo con nuestro grupo poético del 27? ¿O vamos a hacer lo mismo? ¿Ya no tienen valor por haber sido escritas habiendo consumido previamente sustancias estupefacientes? Claro, se dice también, ¿no? Pero es que entonces también habría que si hay algún político que ha consumido sustancias estupefacientes y ha firmado una ley, esa ley, habrá que hacerle también controles de antidoping a los políticos y a los poetas. No vaya a ser que hayan publicado un libro bajo sustancias estupefacientes y luego nos guste. Pero es que entonces también esos banqueros de la bolsa que se pasan horas y horas y horas con reuniones también interminables, ¿alguno no consumirá, como se han hecho pruebas y estudios, en los cuartos de baño, en los despachos? Es que alguno no consumirá sustancias estupefacientes y todo nuestro dinero ya no vale ya las acciones que han subido, que han bajado, que han sido influenciadas por esas personas ya no tienen el mismo valor. No, pero es que también dice, no, pero claro, es que Lance Armstrong estaba compitiendo y como estaba compitiendo ya la competición se desvirtúa. Bueno, es que el político no compite. Es que el político no compite si precisamente la primera competición de la democracia es la propia política, la democracia misma. Es que el político, cuando tiene que hacer sus campañas electorales de un encuentro por la mañana en no sé dónde, un encuentro por la tarde en no sé qué otro sitio, y luego irse a otro sitio porque también tiene que continuar con sus mítines, ¿es que acaso ese político no está practicando un ejercicio de competición? No sé. Es que me hago tantas preguntas con este tema que me pasa como con el resto, que no tengo respuesta. ¿Cómo somos, verdad? ¿Cómo nos gusta parcelar las cosas una vez más? Vamos a hacerle pruebas a los ciclistas, pero el resto de la sociedad que consume sustancias estupefacientes, que siga ejerciendo su trabajo, su labor, que no es mucho más importante que correr en bicicleta, porque claro, aprobar leyes es menos importante que correr en bicicleta. O hacemos una cosa o hacemos la otra. O empezamos a permitir el consumo de sustancias estupefacientes o se prohíben para todos. Y amargarle la vida, profesionalmente hablando, a una persona que efectivamente se ha demostrado que consumió, que hizo hábitos ilegales dentro de su propia, pues, y que solamente de vez en cuando en la vida saquemos a uno que lo utilicemos para castigarle, pero que nosotros en nuestra vida privada podamos hacer lo que quiera también ejerciendo, y sin embargo a él amargarle la vida y nosotros, no sé, es desalentador, ¿eh? La mentira en este sentido es desalentadora. El antitaurinismo. Yo era antitaurino,
Voy a intentar darme prisa. Yo era antitaurino. Después de ver lo que se hace en nuestras granjas, no puedo serlo. Porque tengo dos opciones. O dejo de comer pollo, y es algo que no me permitiré hacer nunca porque adoro el pollo, en todas sus modalidades, hecho de toda manera, es mi comida favorita. O dejo de comer cabra, paté, o dejo de ser antitaurino. Porque, ¿qué se hace con un toro en la plaza? Se le mata. ¿Y cómo se le mata? Con tortura. ¿Y qué se hace con el pollo, con la gallina, con el pavo, con el pato, con el cerdo, con la cabra en nuestras granjas? Se las mata, se los mata. ¿Y cómo? Con tortura. Y durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, hasta que llegan al plato. ¿Cómo le hinchan el hígado al pato, ¿no? Para que haya más paté, ¿no? Cómo le cortan a los pollos y a las gallinas el pico para que no se picoteen entre ellas mientras están hacinadas, que no tienen ni respiración, y les cortan las alas para que no levanten el vuelo. Pues claro, imagínense las gallinas volando por la granja, ¿no? O saltándote por encima, en fin. ¿Cómo cogen al cerdo y lo meten en un espacio reducido, en una máquina ovaloide, lo tumban, ponen la máquina a no sé cuántos grados y le empiezan a dar vueltas vivo, se le oye gritar y chillar para quemarle todo el vello, de la piel, ¿no? Y dejarlo completamente, y se oye como chilla, o lo hacen vivo, claro, luego no lo matan después. ¿Cómo pasan a las cabras y a los cerdos por una máquina vivos, que mientras van andando, porque claro, si los matan antes, saben ustedes que el sabor de la pieza se ve influido por una sustancia que segrega el organismo cuando ha muerto, ¿no? Cuando ha fallecido. Y entonces, ¿qué hacen? Esto todo lo hacen vivos. Entonces se ve como en unas plataformas andadoras pasan unas cuchillas por debajo para cortarles a todos los jamones que luego nos comemos, ¿no? Y lo hacen así, con el cerdo vivo, ¿no? Y claro, cuando uno ha visto todo esto, y muchas más cosas que tampoco tengo ganas de recordar ahora mismo, y sabe que además se produce permanentemente desde que nacen hasta que mueren, con el tratamiento que se les tiene, con las hacinaciones que no tienen ni espacio, con la alimentación, la cantidad de hormonas para que engorden, que luego echas el filete en el plato y se queda la mitad del agua que tenía, la hormona. Cuando uno ve esto, tiene dos opciones: o dejar de comer y volverse ovolácteo vegetariano directamente, o dejar de ser antitaurino. Porque otra opción distinta a estas es perpetuar la mentira. La educación del Estado para la no violencia. Nos dice el Estado: no peguen a sus hijos, no maltraten a su descendencia, hay que cuidar a la infancia. La infancia es muy importante, los derechos del niño. Pero ¿qué hace el Estado posteriormente con los padres? Cuando el padre reivindica un derecho que cree legítimo y el Estado se cree con la garantía y con la capacidad y con la legitimidad de agredir físicamente a esa persona por reivindicar sus derechos y darle un golpe en la cabeza con una porra. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hemos aceptado que nuestro Estado nos pegue? ¿Cómo hemos aceptado eso? Por muy mal que tú te comportes. Si tú te comportas mal, lo que hay que hacer es sujetarte, controlarte, que no vaya a más, detenerte y juzgarte. Pero pegarte, ¿cómo es que te pegan? Ah, eso sí, el Estado te dice: no maltrates a tu descendencia, no pegues a tus hijos. No sé, lo hemos vivido tanto
lo han vivido ustedes, las generaciones incluso anteriores a la suya, con tanta naturalidad, que lo hemos visto todos natural. Pero ¿cómo es que el Estado te pega? ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un sueldo que tú le pagas, los policías, las fuerzas de seguridad del Estado, te agreda físicamente? Si tú eres un violento, que te detengan, que te controlen, que te juzguen, pero que te peguen. Que te peguen. Y lo vemos bien. Hay que controlarle. Mira, los radicales dicen, hay que controlarles. Contrólelos usted de otra manera. Sea civilizado. Coja a su gente, deténganlos, eviten que les agredan ellos. Por supuesto, faltaría más, no vas a ir ahí a que te peguen. Deténganlos y júzguenlos si han hecho, pero pegarles, entrar con la porra a un grupo de gente que ni siquiera sabe si hay niños, jóvenes, mayores, con una porra para pegar. Pero ¿cómo vemos eso con naturalidad? Y sin embargo el Estado te dice que cuides de los ancianos, que cuides de tu gente, te multa, te detiene si pegas a tus hijos. Otra mentira. Al Estado no le importa la violencia que tú ejerzas. Al Estado le importa la violencia que tú ejerces contra el Estado. Y lo demás son mentiras. Camuflajes. Los hechos históricos. ¿Saben ustedes que las pirámides no fueron levantadas por esclavos? ¿Saben ustedes que la primera huelga de trabajadores de la historia se hizo en Egipto? Por supuesto sus condiciones eran terribles, como antiguamente ustedes sabían, ¿no? De sol a sol. Malísimas. Tenían sus médicos, tenían sus atenciones, tenían sus aguadores, pero eran trabajadores. Era gente que después de las crecidas del Nilo, después de haber sembrado, eran agricultores, también ganaderos. Cuando ya no tenían trabajo, esas personas lo que hacían era ir a trabajar a las pirámides. Bueno, ¿saben ustedes que la Tierra no es redonda ni elíptica? ¿Sabes qué nos lo dicen? Antiguamente les decían que era plana y se lo creyeron todo, ¿no? Y ahora nos dicen que es redonda y elíptica y te lo crees igual. Y nadie lo pone en duda. Como no pone en duda la paz, como no pone en duda el resto de las cosas de las que estamos hablando hoy. Pero porque lo vemos tan obvio, claro, la vemos en el firmamento, ¿verdad? Con esas fotografías que te ponen, sí, tiene forma, parece ser que es elíptica, sí, tiene la impresión de que es elíptica. La Tierra es un pedrusco, agujereado por todas partes, absolutamente irregular, que lo único que le da la sensación o la impresión, lo único que hace que tenga la impresión de que tenga esa forma elíptica, es el mar, la superficie del mar, que claro, como es la misma en todas partes, forma esa estructura de la Tierra. Pero la Tierra es un trozo de roca en el firmamento, absolutamente como un queso de Gruyère, agujereado por todas partes, sin ningún tipo de estructura de ninguna clase. ¿Saben ustedes aquella fotografía tan bonita del, seguro que la conocen, la conoce todo el mundo, del miliciano, el miliciano, la muerte de un miliciano? De capa. Les gusta esa fotografía, ¿verdad? Robert Capa no existió. ¿Claro? ¿Y cómo me dices eso? Si llevo toda la vida pensándolo, ¿no? Pues no existió, es otra mentira. Robert Capa es un seudónimo de un matrimonio de fotógrafos estupendo, exquisito, estadounidense, perdón, húngaros. No sé si ella era estadounidense, él era húngaro, que utilizó ese seudónimo para vender sus fotografías al Washington Post, etcétera, ¿no? Exactamente se llamaban Endre, perdón la pronunciación, Erno Friedman. El nombre de pila lo he dicho muy mal, pero... Y ella era Gerda Taro. Bueno, pues... ¿Saben ustedes, ahora que han pasado las Olimpiadas, que las Olimpiadas no es lo que ha pasado hace nada,
Eso no son las Olimpiadas. ¿Saben ustedes qué es ahora cuando estamos en las Olimpiadas? Porque las Olimpiadas es el periodo que transcurre entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Es un periodo de 4 años. Las Olimpiadas son esos 4 años. Sin embargo, llegan los Juegos Olímpicos y hablamos de las Olimpiadas. Cuando, sin embargo, es durante los 4 años anteriores las Olimpiadas, lo que realmente eran Olimpiadas. Ahora estamos en las Olimpiadas de Brasil. Pues saben ustedes también, por poner otro ejemplo tonto, absurdo, un poco así cachondo, de verdades absolutas que nos creemos, que los vikingos no llevaban cuernos. Eso fue un invento de un pintor. Fue un invento de un pintor, exactamente, a ver si lo tengo por aquí. Sí, Gustav Malmström, que pretendía con ello crear una sensación de hombre aguerrido y endemoniarle con ese aspecto de los cuernos que hacen, claro, el recuerdo obvio de la cabra y del carnero relacionado con todo el tipo de pinturas endemoniadas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, por decir alguna otra idea así simpática de estos hechos históricos. ¿Saben ustedes que el estrangulador de Boston mató... claro, esto uno lo dice con tanta tranquilidad porque como no se ha producido ahora mismo, ¿verdad? Lo dice así, pero efectivamente asesinó a 13 personas, de las cuales solamente a una estranguló. Y sin embargo, pues se le ha conocido como el estrangulador de Boston porque fue la primera víctima la que fue estrangulada, y desde entonces los medios de comunicación utilizaron ese apodo. ¿Saben ustedes que la Revolución de Octubre rusa comenzó el 7 de noviembre? Ay, cuántas cosas, ¿verdad? ¿Qué me está contando este chico que viene aquí del barrio de Hortaleza, ¿no? ¿Qué me está contando? Mi opinión. Lo que tengo contrastado, lo que intento deducir desde un punto de vista ajeno incluso a mis propios pensamientos, ¿no? Yo no sé, a mí lo que me interesaría es que ustedes hoy pues empezaran también, seguramente algunos ya lo hacen, me consta, a tener la suya, la propia. ¿Saben ustedes que Sherlock Holmes nunca dijo esa frase de elemental, mi querido Watson, en las novelas de Conan Doyle, Sir Arthur? Sí se decía elemental, pero nunca hizo la frase de elemental, mi querido Watson y elemental, querido Watson, como ese otro ejemplo de lo de Casablanca, ¿no? Que tampoco se dijo lo de tócala otra vez, Sam. ¿O saben ustedes que Van Gogh no se cortó una oreja, sino que se cortó un trocito del óvulo para supuestamente, como dicen algunos, enviarlo por carta, no sé qué? No se cortó la oreja, ahí se mantuvo con la oreja. Bueno, violencia de género, otro fregado. Otro fregado. Si salgo vivo hoy de aquí, si salgo vivo de aquí hoy, bueno, la violencia de género. Vamos a ver, otro planteamiento de este asunto distinto. Estamos tan acostumbrados a ver este asunto como los anteriores con el ojo que nos han puesto los demás, que claro, cuando te replanteas las cosas tienes que extraerte de tus propios criterios y es complejo hacerlo, ¿verdad? Primero hay una cosa que quiero decir, y es que si bien está demostrado que los medios de comunicación no exponen públicamente cuando existe un suicidio con la excusa demostrada, porque es cierta, de que se puede reproducir y que se reproduce en la sociedad ese suicidio, llama la atención que sí que lo hagan con los hombres que asesinan a sus mujeres o a sus parejas. Porque una de dos, o les da igual que se reproduzca eso en la sociedad, o cuentan con ello porque tienen otros intereses detrás de eso. Porque se reproducen. Y además la manera en la que se hace, incluso. Somos tan torpes que hasta nos copiamos para hacer un daño tan denigrante. Ni siquiera podemos llegar a ser inteligentes ni originales para eso.
Y sin embargo los medios de comunicación lo reproducen una y otra vez. Y lo hacen a sabiendas de que esa información será reproducida en las casas españolas. Ese es un primer elemento. El segundo es que, ¿saben ustedes que las mujeres son responsables de la mayoría de homicidios de lactantes y niños? No es el padre, en el mayor caso, en el mayor número de casos, el responsable, sino la madre. ¿Eso lo sabían ustedes? Aquí sucede una cosa. No es el hombre el que mata por ser hombre, ni es la mujer la que mata por ser mujer. Volvemos a lo de antes que decíamos, ¿no? Es el ser humano, independientemente de lo que sea, de la estatura que tenga, de los pensamientos, de la manera, independientemente de lo que sea, que cree de su propiedad a otro ser vivo hasta el punto de quitarle la vida. Cuando el hombre mata a su pareja pensando con esa frase típica del estereotipo de la maté porque era mía, la mujer hace lo propio con sus hijos, con su descendencia, porque los cree de su propiedad, porque les nació de dentro, los tuvo dentro, son suyos, son sus hijos, de su propiedad. Es la propiedad y el sentimiento de propiedad sobre los demás lo que hace que se llegue a producir el hecho del asesinato entre los congéneres tan cercanos, ¿no? Empecemos a ver al macho no como un terror permanente sobre la hembra, ni a la hembra ya como un terror permanente, ahora con el dato de los homicidios sobre lactantes y niños, como un terror permanente sobre sus crías, sino a la persona con poder que se cree propietaria de otra persona hasta el punto de quitarle la vida. También las mujeres son responsables de la mayor parte de los maltratos físicos a niños y la cuarta parte de los abusos sexuales infantiles, fíjense. Y todo tiene también una explicación. Se habla de que infligen aproximadamente la mitad de violencia contra los hermanos y ancianos. El ser humano no es bueno por ser hembra ni viceversa. El ser humano es bueno cuando ve al otro ser humano no de su propiedad y le respeta su integridad al margen de sus propios intereses. Y eso es algo que otra vez, dividiendo a la sociedad en los unos y los otros, se pierden estos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué más da de dónde sea cada uno? Si tiene derecho a la vida. Este es un asunto complicado porque si bien tanto uno como el otro, o sea, los hombres y las mujeres infligen daño, el que sufre siempre es el mismo, ¿verdad? Son nuestros hijos. Y al hijo le da igual que le pegue el padre o que le pegue la madre, porque lo que le importa es que le pegan sus padres. Porque si uno le pega y el otro lo permite, pues es como si los dos, uno por omisión y por complicidad y otro por ejecución, fueran los que le pegaran. Volvamos a quitarnos esos estereotipos del género, por favor, para las cosas tan importantes como esta. Y vamos al asunto de la crisis. Bueno, la crisis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una crisis? ¿Qué significa una crisis? Una crisis es algo coyuntural, ¿no? Objetivamente podemos decir que es algo coyuntural. Este es un elemento importante para analizar lo que es una crisis. Coyuntural, es decir, una crisis, por decirlo de alguna manera, es como en un mar en calma, de repente una ola. La ola arranca, pero sabes que antes o después esa ola desaparecerá y el mar volverá a estar como estaba, ¿no? Eso es una crisis, una ola de repente en un mar en calma. Bueno. Pero claro, aquí lo que nosotros estamos viviendo, por mucho que se empeñen en decírnoslo, no es una crisis. Esto es otra cosa. Y cuando uno se aleja incluso de la propia geografía nacional y de los propios planteamientos de los medios de comunicación que tienen cada uno sus propios intereses y empieza a mirar las cosas con distancia, se da cuenta de que en la historia de la humanidad nunca, jamás el dinero se movió sin saber dónde se ponía. No se mueve el dinero por azar. El que mueve el dinero lo mueve para ganar más dinero.
no es un azar, no es una mala suerte de alguien que se equivocó moviendo el dinero. Porque, como sucede con todas las crisis, entre comillas, en realidad alguien se está beneficiando, es una estafa. Es una manera de ganar dinero. Y o empezamos a asumir que la historia de la humanidad no está escrita por gente con momentos equivocados, sino por gente con intenciones de ganar dinero, y esto lo empezamos a asumir, o no vamos a saber lo que nos va a pasar aquí, no solamente ahora, sino de aquí a unos años en este país nuestro. Este país va a cambiar por completo. Estuve en Cuba unos 25 días el año pasado no, en febrero, este año en febrero, creo, no recuerdo bien, tengo muy poca memoria. Y les leí un texto que escribí en la propia Cuba. No os lo voy a leer completo, pero viene a decir lo siguiente, es un resumen. Cuando se lo leí a los cubanos, ellos me miraron con estrépito. ¿Pero qué estás diciendo, no? Pero si estás hablando de España, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto en España? ¿Cómo está pasando? No puede ser. Claro, yo les dije que lo que les estaba contando en ese momento los españoles no lo sabían. Y entonces ellos me miraban con cierta perplejidad. Pasados los meses, después de que están recibiendo informaciones de lo sucedido aquí, empiezan a decirme, pero madre mía, ¿cómo nos acordamos de lo que nos dijiste, ¿no? Pero no se trata de ser más inteligente que los demás, sino de ponerse a pensar en las cosas. Cualquier persona puede llegar a esta conclusión como a cualquier otra si le dedica verdaderamente tiempo a analizarlo. Y sobre todo, si coge la televisión, teniéndola como verdad absoluta, porque la televisión, no sé si lo saben ustedes, pero siempre dicen la verdad. Es perfecto. Si ustedes quieren conocer la verdad, vean la televisión. Claro, porque es exactamente lo contrario de lo que dicen. Exactamente. Si quieres saber cuáles son las intenciones del poder, tienes que ver qué es lo que te están defendiendo. Si quieres ver qué quieren de ti, tienes que ver qué es lo que te están atacando. Te manipulan de tal manera que llega uno a creerse que su pensamiento es propio y nada más lejos de la realidad. Y le decía a los cubanos, la riqueza es necesaria, pero nadie jamás ha enriquecido a un río estafando a sus peces. ¿Cómo se estafa a los peces? ¿Cómo se apropia el capitalista del capital impropio? Y les decía que había venido a Cuba, además de para aprender de sus poetas y enseñarle a los nuestros, con la intención de hablarles de las 50 provincias españolas que más amo. Y les decía que sirva de ejemplo lo ocurrido en ellas recientemente para entender cómo se estafa. El texto es Explicación para Jutías. La jutía es un roedor cubano que nace allí, estupendo, exquisito, precioso. Explicación para Jutías de cómo se produce una estafa. Y les decía esto. Es complicado, lo voy a leer despacio. Quítense los conceptos a los que están acostumbrados, el concepto capitalismo como positivo, como negativo. Quítense lo positivo y lo negativo y escuchen intentando pensar por ustedes mismos. El capitalismo es una droga. El sistema de esclavitud más sofisticado que existe. Con mayor o menor acierto, con más o menos dignidad entre sus gobernantes, en España se garantizaba a los ciudadanos la soberanía sobre su capital. Capital privado y capital compartido parecían besarse mutuamente en el cuello. Sucedió que entonces el español se sentía dueño de su patria. Pero una tarde inmerecidamente hermosa, el capitalismo llegó a España. No estamos hablando de hace 30 años, sino de la actualidad. Primero, inocularon la necesidad a través de los medios de comunicación.
Después hicieron posible que la necesidad de cada uno, se pudiese satisfacer por toda la ciudadanía, sin excepción. ¿Cómo? Al igual que cualquier droga, haciéndote creer que es un regalo. No sé ustedes si alguna vez han estudiado o han consumido o tienen algún conocimiento acerca de cómo funciona el mundo de la drogadicción en pequeña escala, y es que primero te dan a probar, te gusta, te la regalan, ¿no? Entonces, bueno, pasa igual con cualquier otro producto. Primero te lo dan a probar para luego, por ejemplo, un carnicero que lo compre, ¿no? Primero lo prueba, que los clientes le regalan un paquete de salchichas o lo que sea para que los clientes lo prueben, en fin. Haciéndote creer que es un regalo. Durante los últimos 20 años españoles, las cajas de ahorro y los bancos, usureros antes de tener buen nombre, acumularon y otorgaron crédito para saciar e incrementar la necesidad inoculada. Compre usted cuanto desee y las veces que considere divertirle. Sacie así el deseo que nosotros le hubimos generado, porque también nosotros se lo financiaremos. Decía el buitre a su carroña. Las primeras dosis se confundieron con la felicidad. De este modo, sin apenas percatarnos ninguno de nosotros, nos volvimos adictos. Nos endeudamos para hacer la compra y permitir que la comida se pudriera en el frigorífico. Nos endeudamos para cambiar el coche por algo parecido a un tanque y girar el tambor de la lavadora casi tan rápido como lo hace la luna alrededor de la Tierra. Nos endeudamos para cambiar de casa o acumular una tras otra por si antes o después fuese posible desdoblar nuestro cuerpo. Empezamos a sentir que nos faltaba el aire al mismo ritmo que nos sobraban cosas. Y como buen drogadicto, perdimos sensibilidad y empatía. Una vez la casi totalidad de los españoles se hubo endeudado, el estafador extrajo de su hoja de ruta la expresión crisis financiera para retirar el crédito. Esa fue la excusa. Lo hizo desaparecer como se recoge la basura de los contenedores, quedando el ciudadano con una deuda media de 150.000 euros y un capital privado que de repente tenía la mitad de valor por el cual se hubo endeudado. Como consecuencia del descenso en el consumo de la droga, empezamos a perder el trabajo y tras la casa, la sonrisa y las ganas de hacer amigos nuevos. Y es ahora cuando, aunque podría esperarse del español una reacción ante la estafa, aunque por todo sea comprendida la legítima defensa, movidos por el síndrome de abstinencia, solo nos importa el abandono del consumo y no perder jamás lo que jamás ha sido nuestro. Ahora asumimos, sin ninguna heroicidad, darle de comer al pescador nuestros derechos fundamentales. Los ciudadanos españoles y el resto de europeos, porque esto es Europa, luego veremos desde mi punto de vista por qué, no despertamos porque nos resistimos, como todo enfermo, a reconocernos como tales. De igual modo que el drogadicto trafica con su vida supeditándola al consumo, el europeo trafica con su democracia para seguir consumiendo. Porque si una persona endeudada no es libre, tampoco su nación es democrática. Desconozco si soy socialista, comunista o simplemente de izquierdas. No tengo la certeza de no ser culturalmente católico, ateo o agnóstico practicante. Tampoco puedo asegurar que desposea ideas conservadoras, nacionalistas o fascistas cuando me lavo los dientes sin haberme quitado antes las legañas. Sin embargo, hago públicas en Cuba, así lo decía entonces, dos certezas. Primera, soy español, adicto al timo de la estampita. Segunda, toda desintoxicación es posible una vez aceptado el problema. Esto fue lo que les leí a los cubanos.
Concluyo mi intervención, luego prometo no hablar casi, porque me apetece mucho saber lo que piensan, con dos poemas. El primero está escrito, a propósito del asunto de la crisis, antes de 2000... Está publicado en 2007, fíjense, un año antes de la crisis, y coincidiendo con el año en el que, a través del Tratado de Bolonia, no sé si ustedes lo recuerdan, se hizo responsable directo, sufragario, a los estados para que asumieran la deuda de las entidades financieras en el caso en el que éstas no pudieran hacer la frente. Es decir, fíjense, Tratado de Bolonia, un año antes de la crisis. ¿Pero de verdad creen ustedes que es casualidad? Este texto fue publicado en 2007 y se llama El español ahora. Y dice así: vivo por una decisión política, por una imprevisión de 9 meses, y soy un español desde ese instante. Ser español requiere un compromiso que nadie ha descifrado hasta la fecha. Un español el tiempo suficiente para saber que aquí lo más difícil es no volverse loco hasta muy tarde. Viviendo se conocen muchas cosas. Algunas envejecen de repente la forma de abrocharte la camisa. Yo soy un español poquito a poco. Después de trabajar durante años, logré que me tomaran por inútil. No doy mi poesía en las tertulias, ni cedo la razón por convivencia. Prefiero que la gente me interrumpa leyendo en decasílabos ajenos y no cruzarme nunca con un arma. Uno las colas de los boquerones las tardes, que no sirvo para mucho. Y me llevo muy bien con los congéneres que sueñan con mi muerte por contrato. Aprendo cuanto puedo de mi abuela, ahora que la cuido de sí misma. Entierro y desentierro diariamente las ganas de cambiarme de trabajo, los juegos que inventé cuando era niño, el beso que olvidé sobre una rama. Hoy sufro hasta que doy con la manera de ser de otro país de vez en cuando. Yo soy un español como vosotros. Aspiro a ser vulgar muy pocos días y solo me conforta equivocarme si llego a fin de mes como un extraño. Yo soy un español por prescripción facultativa y España es como es, a veces un paraguas que no abre, a veces un invierno en la maleta. He visto que en España la chapuza es, más que tradición, su propia historia. He visto a casi todas las familias llevar diariamente sangre al banco y he visto avergonzarse a quien se esfuerza. Respetado español de los de ahora, pasión sobreseída, ponte en pie y vuelve a convencerte de ti mismo. ¿Cambiaste la salud por democracia? ¿Cayeron una noche tus idiomas al último cajón de la mesilla y apenas eres hoy un decimal de un número tan largo como el odio? Este país es toda una sorpresa. Con el sudor fatal de tu talento te ganarás el hambre cualquier año. Español, contagiosa incertidumbre, mala hierba que crece en la península. Aprende a practicar tus convicciones. Aprende de la mar en el naufragio y a no ser español, sino persona. Como ven, era fácil de... Como ven, era fácil de adivinar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estábamos, cómo vivíamos, cómo éramos? Es que no podía salir nada bueno de todo aquello, de verdad, ¿eh? No podía. Ni era bueno eso, ni ahora es malo esto, ni ahora somos culpables de ello, de haberlo producido. No seamos tan autoflageladores. Hay un interés detrás y es el timo de la estampita. Cuando a uno le hacen el timo de la estampita, siempre quiere ganar dinero y por eso luego le estafan. Pero no por eso el que te hace el timo deja de ser un estafador. ¿Que tenemos responsabilidad? Ya saben cómo éramos, claro que la tenemos.
y la seguiremos teniendo toda la vida porque el ser humano es siempre responsable de sus actos, pero que no tiene responsabilidad quien a sabiendas de lo que nosotros haríamos lo hizo él para ganar dinero, que inoculó millones y millones de euros intencionadamente a sabiendas de que luego no podríamos pagarlos, que te daban un crédito de 150.000 euros, 200.000 euros por una nómina de 600 euros al mes, sabiendo lo que iba a pasar, porque ya en el 2007 con el Tratado de Bolonia se hizo responsable al Estado, es decir, a la deuda pública, para que se hiciera cargo precisamente de las entidades privadas, de la deuda de las entidades privadas. Una estafa. Y además hay que decirlo claramente, sin ningún tipo de pudor, porque es nuestro país. Y a veces se nos olvida, pero es nuestro país, todavía es nuestro. Este otro texto está escrito el año pasado. Forma parte de esa Enciclopedia Poética de España y es con el que termino la intervención. Te mueres, sí, ¿y qué? Me molestabas. Te mueres sobre el prólogo incorrupto de la nueva gramática española, al modo en que se ofrecen los ateos, por si buscara a Dios quien le reemplace. Te mueres sin saber por qué se caen tus pulsaciones cuando escribes prosa. ¿Por qué los ojos saben si se cierran? Voy a empezar otra vez porque me he perdido en la lectura. Me he quedado pensando una idea que no quería olvidar decirles y he perdido la lectura. Está escrito ya en crisis, en el 2000, finales del 2008, principios del 2009 y ya publicado en el 2011. Te mueres, sí, ¿y qué? Me molestabas. Te mueres sobre el prólogo incorrupto de la nueva gramática española, al modo en que se ofrecen los ateos, por si buscara a Dios quien le reemplace. Te mueres sin saber por qué se caen tus pulsaciones cuando escribes prosa. ¿Por qué los ojos saben si se cierran aquello que olvidaron al abrirse? Te mueres por venganza, con costumbre, sin consenso, amablemente a solas, como mi cuerpo en el 61, después de concluir la enciclopedia. Te mueres para ser rememorado muchísimo mejor de lo que eres. Has comprendido demasiadas veces las cosas que sirvieron para poco. Y ahora que te mueres, español, va siendo tiempo ya de que me importe. No busques en mi voz ningún consuelo. España, soy el fondo de tu tumba, el musgo que lubrica la paciencia, cadáver que se excusa porque huele y exige un cementerio para él solo. Te crees en democracia como un niño se piensa que el maestro no le miente. Has elevado el mar unos centímetros para cederle sitio a la torpeza. Aburres tantas veces como opinas y sabes que tus pueblos se distinguen por cómo engordan todos sus alcaldes. Para reconocer a un español, observo si hace tanto como anuncia, si quiere parecerse a quien desprecia y lanza su barbilla hacia las nubes. Los españoles somos parecidos en eso de creernos especiales. Apenas unos pocos se lamentan de hacer de su dinero sus disgustos. Así las cosas, ¿cuál es el enigma? España es no saber en qué has fallado. Quien quiera fallecer, que lo haga ahora. Quien quiera ser feliz, que se pregunte. Muchas gracias. Hay una cosa que no te he dicho, Aaron, es imperativo cumplimiento, y es que a las 9 termina el horario del conserje y queremos ser respetuosos siempre en nuestras charlas. Por eso os diría que con los 10 minutillos que nos quedan, si hacéis 3 preguntas breves, con 3 respuestas breves. Sí, yo voy a ser breve, lo prometo. De una, y así terminamos. Que me he excedido un poco. Aaron, La presidenta. Muchas gracias. Un diploma que damos en agradecimiento. Pues muy amable. Esfuerzos de venir. Gracias.
a ver, Pepe por una parte, Miguel por la otra, y se admite un tercero, por ahí Araceli, a la que agradecemos que nuestra presidenta de la Asociación de Vecinos también nos visite por esta Universidad Popular. Adelante, Pepe, por favor. Bueno, como queda poco tiempo, solamente resumir un poco. Me ha parecido positivo ese intento de despertar nuestra mente, de rechazar las frases hechas, los tópicos, las ideas preconcebidas, y tratar de analizar las cosas y ver un criterio propio. Lo que pasa es que también en todo lo, puesto que se trataba un poco la conferencia de ver lo que había de verdad o de mentira, yo creo que en casi todas, bueno, estoy muy de acuerdo en casi todas las opiniones políticas que has hecho, pero luego en temas de la vida o de la naturaleza, ya no tanto. Es decir, en casi todas ellas hay cosas que son verdad y otras cosas que son mentiras. Y también llama un poco la atención de que a veces tendemos, porque nuestro cerebro, mejor dicho, el hemisferio que tenemos de lógico, el hemisferio lógico tiende a ser dual, es decir, o esto es bueno o es malo. Prefiere un juicio terminado o una historia completa antes de que esa historia sea incompleta pero verdad, ¿no? Es decir, tendemos a decir las cosas rápidamente. Si esto me conviene o no me conviene, esto es bueno o esto es malo. Entonces eso nos lleva a pasarnos de un extremo a otro. Eso también lo he visto en tu charla, ¿no? Y quizás a veces hay que compaginarlo un poco con el hemisferio emocional, que es más rico en variedades, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay tiempo para hablar, solamente, por ejemplo, aquí he apuntado una cosa que has dicho, pues en cuanto al ecologismo, ¿no? Es cierto, estoy de acuerdo contigo, que es antropocéntrico. Esa costumbre ahora de llamarlo, por ejemplo, ahora está muy de moda, porque viene de Estados Unidos, llamar a las cosas orgánicas, las que son buenas, y estoy de acuerdo contigo. Es tan orgánico una lechuga ecológica como el virus del SIDA o la bacteria de la tuberculosis, ¿no? Pero luego has hecho una frase que dice: siempre una especie procede de la devastación de la anterior. Yo creo que es falso. Es decir, en la historia de la evolutiva podemos tener tres comportamientos: el asociacionismo, que es tan importante como que todos los seres pluricelulares, es decir, los eucariotas, proceden de la asociación de tres bacterias. Luego hay unas especies que se aprovechan de otras, pero a las que se aprovechan de otras no les interesan que desaparezcan. Y eso se ve de una forma tan exacta como que, por ejemplo, cuando se llevó a Australia el germen de la mixomatosis para acabar con los conejos, el primer año casi se mueren todos los conejos, pero al siguiente año descendió la mortalidad, porque al que vive de eso no le interesa, al que está haciendo simbiosis no le interesa que desaparezca del que le está proporcionando la vida, ¿no? Y luego efectivamente existe la competencia, ¿no? Bueno, pues como eso pues hay muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, la monogamia, es verdad que somos un poco ahí ambivalentes, ¿no? Es decir, es cierto que una parte de nuestro ser es un poco tiende a la poligamia, pero sin embargo, de forma natural, digamos, orgánica, existe una hormona que es la oxitocina, y que no solamente la segrega la madre cuando está alimentando a su hijo para tener una unión, sino entre las propias parejas. Cuando una pareja del matrimonio vive en armonía, está segregando oxitocina, ¿no? Es decir, que la propia naturaleza también premia el comportamiento monógamo. En resumidas cuentas, que todo depende, todo depende. O sea, me parece positivo el tratar de no fijarse en las ideas preconcebidas, pero a la hora de analizarlo no pasar de un extremo a otro fácilmente, ¿no? Y no digo nada más que ya. Contestas al final, prefieres ir por el tiempo más que todo. Sí, ¿verdad? Pues Miguel, adelante. Un poquito más de... Por eso, muy rápidamente, te lo voy a exponer dos cosillas. Vamos a ver. Y me ha gustado mucho también el que nos hagas pensar, y en general estoy prácticamente muy de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Con algunas no tanto. El tema del ecologismo, efectivamente, yo creo que es una visión antropocéntrica por propio egoísmo, es verdad. El hombre pues tiene que mirar por sí mismo. Yo miro por mis hijos y pensando en sus hijos, y en fin, no puedo extenderme más. La paz, el tema de la paz, pues también tendría algo que me gustaría decir algo, pero no tengo tiempo. Pero yo creo que sí que es un valor, la paz, es donde el hombre puede desarrollarse de verdad,
pero también estoy de acuerdo que no es un valor absoluto. Hay muchas partes del mundo donde la paz es un engaño total y lo que hay que hacer es pues, coger las armas o coger las bombas o lo que sea, desmontar el poder. Y si tiene que ser por, bélicamente, pues bélicamente. A ver, si lo del deporte, bueno, tengo mis dudas porque efectivamente cuando dos compiten entre sí, si tú me haces trampa, si yo juego contigo una partida de ajedrez y tú tienes un pinganillo, Karpov te está indicando las jugadas, me estás haciendo trampa. Yo la droga ahí la veo un poco en ese tipo. Y el antitaoísmo, yo me sigo yo me sigo considerando antitaoísmo. Es verdad todo lo que has dicho y es terrible, pero no por eso voy a dejar de pensar que lo que se les hace a estos animales tampoco es. Y nada más. Y no, solamente que lo que no me gusta, además, me molesta más todavía es el espectáculo. Que eso sea un espectáculo donde pueden ir los niños, pueden ir todos. Con Asteri terminamos. Venga, adelante. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que es una buena exposición y que nos pone delante de nosotros nuestra propia hipocresía. Creo que es una conferencia alrededor de cómo nos engañamos a nosotros mismos, cómo somos hipócritas socialmente y cómo intentamos parecernos mejores mediante el engaño que seguimos repitiendo hasta la náusea, y lo seguiremos haciendo y creo que nunca acabará. Muy bien, adelante. Sí, era esa la intención. Y celebro, bueno, que de alguna manera haber contribuido un poco a volver a cuestionarnos, ¿no? Somos tan falsos permanentemente, somos tan autocondescendientes para poder llevar a cabo nuestros propios intereses, que además son intereses de los cuales los racionales solamente son casi un 2%, porque el otro 98%, hablando de la libertad de antes, el otro 98% en realidad son instintivos, no somos libres del 98% de nuestras acciones, son instintivas, solamente es el 2%. Y fíjese, si el 2%, que ya es nada, de nuestras acciones son las racionales y nos equivocamos veces, por lo tanto ya incluso del 2%, bueno, pues celebro que así se vea porque era la intención. Yo me he expuesto con esa intención y da igual, porque hoy en día pensamos una cosa y mañana pensamos la siguiente, que para eso somos gente inteligente y evolucionamos, ¿no? Vaya. Bueno, vamos con el asunto que decía usted de la devastación anterior, ¿no? Lo de yo quizá no lo expliqué bien, me refería a la supremacía de una especie en el reino animal, ¿no? Es una supremacía, igual que pasa con un imperio dentro de la raza, una civilización que ejerza de imperio, igual que pasa, que se beneficia de la caída del anterior, igual pasa con la supremacía de una especie con respecto al resto, ¿no? A eso me refería, debía haberlo explicado mejor, y eso sucede a menudo. Y después de nosotros vendrá otra. Y además, siempre pasa igual, vendrá otra que se aprovechará de lo que nosotros hemos despreciado, que en este caso será seguramente el plástico, no sé muy bien, que inventaremos después, ¿no? Porque tenemos una capacidad de inventar a veces que... Y luego el asunto de la oxitocina. Bueno, el que la naturaleza nos segregue una droga natural, nos ayude, nos permita que la generemos nosotros para sentir placer, no significa que luego nos segregue otra para sentir placer con otras personas. Sí, por eso digo que claro, los comportamientos son... Claro. Por supuesto que es que la familia es muy importante para la especie. Tenga en cuenta que tanto para unas cosas o para otras cosas, en el fondo el gen lo que quiere hacer es perpetuarse. Entonces, por supuesto que está interesado en hacer clan para sacar a las crías adelante, para que la especie se perpetúe de esa manera, pero al mismo tiempo está interesado en no parar, porque si no solamente tendríamos 1 o 2 eyaculaciones al año en la vida,
tendríamos nuestra descendencia y ya está, o después de tener la descendencia se cortarían, pero eso es permanente, no paramos de segregar y segregar. Hay una frase, no recuerdo de quién, que la felicidad la encontró la tranquilidad cuando dejó de tenerla, cuando se le fue la libido, ¿no? Yo creo que el macho necesita que le pase eso para sentirse, si no feliz, pero sí a gusto, porque es una incomodidad terrible. Y ya, si encima es una incomodidad terrible, solo nos faltaba que encima esté mal visto, ¿no? Y la paz no es un valor absoluto, claro, a eso me refería, ¿no? Que no digo que la guerra lo sea, tampoco, sino que no es un valor absoluto, ¿no? Que a veces puede ser interesante, otras veces no. Que reflexionemos acerca de eso, que no pasa nada por hacerlo, que me parece que es bastante saludable, ¿no? Y en ese sentido creo que nos entendemos, ¿no? Y el asunto de la trampa del deporte y las drogas, claro, decía usted que precisamente el asunto de la competición, ¿no? Pero es que he puesto el ejemplo también de los políticos que compiten. Y además compiten con desigualdad de oportunidades, porque a lo mejor a unos le prestan tanto desde un banco y a otros les prestan otro tanto. No compite igual UPyD que de Rosa Díez que, pues no sé, que los verdes, no compiten igual. Los intereses y el poder que hay detrás es distinto, por lo tanto el apoyo, la cobertura económica es distinta. Ya ahí están desvirtuados. Se sabe. Se sabe, sí. El que está compitiendo y se ha drogado. Sí, no, bueno, sí, no pasa nada, ¿eh? Sí, sí. Ah, para terminar, vale. Y luego, para terminar con el asunto del espectáculo, claro, el espectáculo. Siempre esa es otra de las verdades absolutas, ¿no? Yo también la decía. Seguramente la vuelvo a pensar dentro de unos años, ahora no la pienso, no me la creo. Porque se habla de que el espectáculo del toro es en sí ya un desprecio al animal, ¿no? Que se puede estar visto así, de esa manera. Sí, lo es. Pero es que al toro le importa poco que tú aplaudas cuando se muera. Al toro, no, desarrolla un poco la idea. Al toro lo que le importa es morir. Le da igual que sea en una plaza de toros o que sea en una granja. Lo del toro es terrible. Yo era antitaurino. Pero claro, ¿cómo puedo seguir siendo antitaurino si me gusta el pollo y me lo como? Es que de verdad no soy capaz de aceptar eso porque... Yo lo basaba más en que los niños... No lo veo matar el pollo y me lo como también. Bueno, y luego el tema del espectáculo. El tema del espectáculo, claro, el aplauso del toro cuando lo matan, ¿no? Cuando se le mata bien, fíjense qué terrible es, ¿no? Se le mata bien. Y además se le va punzando y se le va sangrando poco a poco para quitarle la fuerza, para poder torearle mejor, que en el fondo es para ganar dinero a su costa, ¿no? Todos sabemos qué es esto, si precisamente lo he traído porque yo también pienso así. Pero claro, es que cuando nosotros vamos a comprar un pollo y ese pollo ha vivido en unas condiciones determinadas y demás, y lo ponemos en la mesa y lo hacemos al clavo, por ejemplo, con un poquito de coñac, y brindamos con el cadáver encima de la mesa, eso es un festejo. Eso es un festejo. Tú estás festejando con ese cadáver al que tú has maltratado, has torturado durante toda su vida. Y luego eso sí, eres antitaurino. No sé si Cuidado, que no entro en la valoración que cada uno... Yo doy mi opinión, no tal. Espero que se entienda esto porque queda un poco... Me refiero que mi intención no es la de... No, es la de dar mi opinión y que hacer pensar un poco en esa idea porque... De cualquier Muy forma, bien, pues nada, muchas gracias.